¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a dar inicio ya a este webinar que lleva por nombre preguntas y respuestas acerca del mapeo de procesos. Este va a ser en sí una sesión donde vamos a contestar todas sus inquietudes que tengan propiamente acerca de cómo llevan a cabo el mapeo de procesos y los beneficios que pueden obtener de ellos. Antes que todo quisiera saber si todos me escuchan bien, si me pueden escribir ahí por el chat, si es que me escuchan. Y también saber un poquito ahí de dónde nos visitan, de qué país, ciudad, nos pueden decir ahí rápidamente. Ok, Guadalajara, Ciudad de México. Muy bien. Caracas, por ahí, alguien. Excelente. De Lima, ahí tenemos algunas personas. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Fernando Hurtado. Yo soy el director de esta empresa que se llama Software, la cual, bueno, ya tenemos un poquito ahí más de 15 años de experiencia en todos los temas que tienen que ver con la mejora de procesos en las organizaciones, desde la identificación, documentación, hasta temas ya de automatización y apoyar a las empresas a que se certifiquen en ciertos modelos de calidad que están relacionados con procesos, como lo puede ser ahí el ISO 9001, 2015, SMMI, TIL, entre muchos otros, ¿no? Muy bien, pues ahí los invito a que se queden hasta que terminemos el webinar, ya que vamos a sortear ahí 3 lugares completamente gratis entre los participantes que hayan quedado al final para nuestro próximo curso en línea de mapeo de procesos, que se va a realizar los días viernes y sábado de la siguiente semana en sí. Entonces, aquí vamos a sortearlos entre las personas que participen más en el webinar y al final vamos a hacer algunas preguntas para ver que haya quedado claro aquí las respuestas en sí a todas las interrogantes que vayan saliendo, y con base en eso va a ser ahí la dinámica muy sencilla. Bueno, esta es una sesión en donde la idea es que ustedes participen mucho, haciéndonos las preguntas aquí a través del chat o que levanten la mano para que les habilitemos ahí el micrófono. Lo primero es que voy a comenzar yo platicándoles un poquito aquí de cuáles son las preguntas más frecuentes que nos ha tocado que nos hagan en la implementación como tal de proyectos que tienen que ver con mapeo de procesos. Bueno, una primera pregunta es, ¿por qué procesos debo comenzar? O sea, soy una organización en donde quizás no tengo todavía nada definido, mapeado, documentado de mis procesos, y la primera inquietud es, bueno, de todas las diferentes áreas, gerencias, jefaturas, sea como, sea que esté estructurada como tal la organización, pues, la inquietud es esa, ¿cómo puedo empezar a documentar mis procesos? O sea, ¿tengo que hacerlo por algún área en particular? Aquí, pues la respuesta es, sabemos que tenemos 3 grupos de procesos que van a existir en la organización. Tenemos los procesos principales o clave, que son los que dan atención o tienen contacto directamente con los clientes en sí, como puede ser el tema de que toma una persona la llamada, recibe el pedido de un cliente, le dice si tenemos existencia o no, o si damos un servicio, bueno, cómo se va a programar el servicio para que se le dé, el tema de facturación, cobranza, entre ciertas actividades. Entonces, esos son los procesos principales o clave. Después tenemos los procesos secundarios que apoyan a los procesos clave, que es todo lo que hacemos, digamos, tras bambalinas, ya en el interior de la empresa, para una vez que tenemos que atender ya a un cliente una necesidad en particular, bueno, procesos como la atención a solicitudes de soporte de TI, o sea, que necesitamos alguna cuestión con nuestro equipo, necesitamos comprar material para poder hacer nuestras actividades, o sea, que es la compra de insumos, el tema de dar cursos capacitar, perdón, a una persona en sí, contratar a alguien que necesitamos para una vacante, etcétera. Todos esos van a ser los procesos de apoyo o secundarios. Y los estratégicos es los que establece la dirección para dar directrices, dar una cierta dirección a la empresa de lo que tiene que hacer en sí. Entonces, de estas 3 categorías, como tal de procesos,
En sí, la que obviamente va a imperar, va a ser la principal que estemos atendiendo son los procesos principales. Entonces, aquí una recomendación es comenzar por esos procesos, los principales, porque si controlamos propiamente estos, pues obviamente vamos a controlar la atención que vamos a estar dando a los clientes, la operación también propiamente ya de la empresa, y el que estemos dando al final un buen resultado. Entonces, la sugerencia es comenzar por los procesos principales o los procesos clave. Sin embargo, no es necesariamente una regla estricta, sino que puede ser que tengamos alguna situación o problema en algún otro proceso que tengamos en nuestra organización. Entonces, si tenemos algún problema de que, oye, pues sabes que estamos a lo mejor haciendo mal las compras y ahí es donde está habiendo mucho problema hoy en día, o sabes que la parte de sacar un nuevo producto es donde está complicando la situación, que es un proceso estratégico, entonces es válido que comencemos también por esos procesos. Aquí también otra de las claves es que cuando comenzamos cualquier iniciativa por mapear y definir propiamente nuestros procesos, también la idea es que comencemos con aquellas áreas o personas que se van a prestar más, o sea, que va a ser más fácil el que yo pueda hacer esta labor de definir los procesos. Eso va a traer, digamos, algo que va a ser más fácil de implementar, a diferencia si nos vamos a lo mejor con las áreas o personas que pues no quieren cambiar, no quieren definir cómo hacen sus actividades por recelo a mantener la información, entonces nos va a costar un poco más de trabajo. Si comenzamos propiamente con alguna área que nos facilite y vemos que estamos generando resultados de que antes trabajaba de una forma y ahora lo hace de manera mucho más eficiente, ordenada y controlada, pues bueno, el que se empiece por ahí va a ir permeando a las demás áreas para que también ellos no se queden atrás y puedan definir propiamente ya sus procesos. Entonces, esta sería la respuesta a esa primera pregunta que es muy frecuente que nos hagan. Una segunda pregunta es, ¿de dónde obtengo la información para mapear los procesos? O sea, ¿cuáles serían las fuentes que vamos a tomar como válidas? Una primera fuente pues son las personas, que son los expertos en realizar las actividades, porque pues seguramente ya hoy en día las hacen de alguna manera y obtienen los resultados. Entonces tenemos que irnos con las personas que conocen, saben más cómo llevar a cabo las actividades y que ellos nos puedan pasar ese conocimiento para que los definamos propiamente ya en nuestros procesos y queden ahí asentados. Otros medios válidos para obtener información son pues documentos, formatos, por ejemplo, requisiciones de compra, requisiciones de personal, formatos de inventario, documentos de políticas, etcétera. De ahí también puedo extraer mucha información para que todo eso lo pase a documentos, a manuales, donde estén especificados ya propiamente mis procesos. Otra fuente importante pues es de la observación, de lo que yo pueda ver ya en la práctica cómo hacen las actividades, cómo se comunican las personas, qué herramientas o qué cosas se utilizan para llevar a cabo las tareas. Todo eso también forma parte y es, de hecho, una fuente mucho más fidedigna de lo que nos digan las personas, de lo que hacen, ¿no? Si lo podemos ver ya en la práctica, lo que hacen, pues eso va a resultar mucho más apegado a la realidad en sí. Una pregunta más es, ¿debo escribir yo todos los procesos? O sea, si soy el encargado, a mí me pusieron esa misión de, oye, hay que documentar los procesos, tienes que hacerlo, porque no tenemos nada o queremos como tal tener una base establecida. Y bueno, quizás si somos una organización no tan grande, estoy hablando a lo mejor de entre unas 5 y 20 personas, o sea, quizás podemos hacerlo nosotros, si somos los encargados, ¿no? Llevar a cabo esa actividad de documentar los procesos. Pero, ¿qué pasa cuando somos ya una organización grande, de arriba de 100 personas? Esa tarea se va a ir complicando en sí, porque pues obviamente vamos a ir área con área, proceso con proceso a documentarlos, a definirlos, y nos puede tomar tiempo. Una estrategia que podemos utilizar para agilizar esto es que podemos involucrar a las diferentes áreas de la organización, o sea, designar responsables de cada área para que ellos definan sus procesos de su área.
De hecho, esto resulta mucho más benéfico porque estas personas que nos ayuden a definir los procedimientos, los procesos, en sí van a plasmar de manera mucho más consistente la información porque pues ellos están inmersos en el día a día en las actividades en sí. Entonces, podemos hacer esa estrategia de involucrar a las diferentes áreas, a una persona al menos responsable de cada área para que nos ayude a definir y a describir propiamente los procesos. Previamente, nosotros tenemos que establecer las reglas del juego, o sea, el definirles cómo queremos que se documenten los procesos. O sea, tener establecido estándares, o sea, documentos estándares, donde digamos, pues esta va a ser la manera en que vamos a definir cualquier proceso en la organización, vamos a utilizar esta plantilla, vamos a hacer nuestros diagramas de esta forma, vamos a establecer así nuestras políticas, nuestros procedimientos, nuestros formatos, todo ese control sí tiene que venir normado, digamos, de algún lado, principalmente pues, de alguien que se designe como responsable de definir los procesos. Comúnmente, para eso, pues, también se conforman o quedan establecidas áreas de calidad o áreas de procesos o de procedimientos. A veces cada organización les designa propiamente ya un nombre diferente. Pero esa sería la manera, ¿sí? Sí, nos pregunta aquí Reinaldo Morán, si esta actividad de documentar se puede hacer con los líderes de procesos. Sí, con los líderes de procesos o los líderes o responsables de cada área. ¿Sí? O sea, en el área comercial, por ejemplo, un gerente comercial, en el área de operaciones, un responsable de operaciones, en administración, en finanzas, en recursos humanos. O sea, cada quien se puede establecer como un líder o como un responsable para que a través de ellos se definan los procesos y al final nosotros, si somos encargados de, bueno, o queremos tomar ese rol protagonista de organizar todo, pues, bueno, que nos pasen todos los procesos, que los revisemos y que veamos que estén alineados a lo que definimos como un estándar. ¿Vale? ¿Quién aprueba estos procesos que fueron levantados? Nos pregunta por ahí José Quintero. El área de calidad o la persona que se designe como responsable. También pueden tener ahí un visto bueno por la dirección. O sea, podemos tener dos niveles de revisión. Uno que sea como tal la persona en sí que verifica, el responsable de calidad, el responsable de procesos, y al final también la dirección, para que dé un visto bueno de cómo están ya completos, ¿no? Completamente definidos los procesos. Bueno, ahorita voy a contestar las demás preguntas que tengan. Voy a avanzar nada más con esto y vamos a dar pie a que todo el mundo ya empiece a hacer sus preguntas particulares. Bueno, ¿cómo me aseguro que los procesos se sigan una vez que ya están mapeados, documentados, definidos? Para esto tengo que también tener establecidos procesos de control o procesos de calidad, donde esos procesos de control de calidad van a establecer como tal actividades en donde se hagan revisiones al apego a procesos. Es decir, si hay un proceso que dice que tienes que hacer ciertos pasos, entonces va a venir ese proceso de calidad y va a venir una persona a hacer una verificación, o podemos llamarle también revisión. Muchas empresas también lo llaman auditorías internas, aunque muchas veces el término o concepto de auditoría causa conflicto, estrés en las personas de que, oye, me van a venir a auditar. Entonces, podemos llamarle revisión o verificación de apego propiamente a procesos para no causar ninguna cuestión, si es que la causa. Y a través de estos procesos se hacen verificaciones para ver que efectivamente, si el proceso tenía definido que se tenían que seguir ciertas actividades, generar ciertos resultados, hacer ciertos documentos, pues efectivamente se hayan hecho. Y esto lo vamos a revisar a través de verificar las evidencias, o sea, los rastros de que efectivamente la persona hizo lo que tenía que hacerse, con base en su proceso definido. Entonces, estos van a ser propiamente ya los procesos que nos van a ayudar a esa finalidad de que aseguremos que efectivamente las personas están siguiendo los procesos que definimos, porque sí, un hecho que pasa es que hacemos un gran esfuerzo por mapear, por documentar nuestros procesos, pero al final del día no se siguen, o sea, quedan muy bonitos ahí en documentos, muy coloridos, impresos inclusive, en el escritorio de cada persona y no se utilizan. Entonces, tenemos que romper eso a través de implementar procesos
que nos permitan asegurar que hay un apego al cumplimiento de los procesos que definimos desde un principio. Muy bien, ahorita voy a seguir contestando las preguntas. Todas estas que me están anotando ahí en el chat, ahorita las vamos a comentar. Les voy a platicar otro par de cuestiones. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Esta es también a veces una duda que causa mucha confusión. El proceso podemos verlo como el conjunto de actividades que se hacen para obtener objetivos generales. Por ejemplo, atender el pedido de un cliente, el hacer una compra de una materia prima, el contratar a una persona. Sabemos que son objetivos generales porque participan diferentes personas y áreas en la organización. Ahora, los procedimientos es algo más específico. Los procedimientos es lo que se tiene que hacer ya propiamente en cada una de las actividades del proceso. Ya es la receta de cocina o los pasos particulares. Y la instrucción de trabajo ya es la forma más sintetizada de llevar a cabo las cosas. Ya son cosas instrucciones muy puntuales que tienen que seguir ya como parte del procedimiento. Entonces tenemos ese nivel de desglose, de detalle, en donde los procesos son lo más general, objetivos generales, procedimientos, objetivos más específicos, y las instrucciones de trabajo son, digamos, ya tareas en concreto que se tienen que realizar. Bueno, ¿cómo medimos los procesos? Es otra pregunta. Y aquí, bueno, utilizamos los indicadores clave de rendimiento, que son los famosos KPI, que nos ayudan a identificar el desempeño de nuestros procesos. Existen diferentes tipos de KPIs, o Key Performance Indicators, en donde puedo medir, por ejemplo, cuánto se tarda el proceso desde que comienza hasta que termina, en cada una de sus etapas, por cuántas rutas diferentes se va para conseguir un resultado, cuántas veces a lo mejor no me puedo ir por la ruta principal, o sea, el Happy Path, sino me tengo que ir por una ruta diferente. Entonces, todos esos indicadores que utilicemos para medir el desempeño del proceso nos van a ayudar justamente para que podamos mejorar. Y van a haber indicadores también para medir los resultados de las actividades, ¿sí? De tipo, bueno, cuántas facturas realizamos, cuántos pedidos tenemos, cuántos errores se cometieron al producir un cierto producto o entregar un servicio, con qué tanto tiempo de respuesta le estamos entregando a un cliente, alguna petición, alguna solicitud. O sea, podemos conformar diferentes tipos de indicadores, tanto para medir el proceso como para medir los resultados que estamos obteniendo con el proceso. Ahora, otra cuestión interesante es aquí, ¿cuáles son los procesos que cualquier empresa debe mapear? O sea, ¿cuáles son como que los mínimos importantes que tenemos que tener ahí definidos? El primero, bueno, si los dividimos aquí por funciones que tiene la empresa, por áreas funcionales en sí, podemos ver aquí 4 áreas funcionales principales en cualquier empresa. Sabemos que puede haber más y que puede haber una descomposición de cada una de ellas en más niveles, pero si nos vamos por las 4 principales, tenemos a la dirección, tenemos el área comercial, tenemos operaciones y tenemos administración y finanzas. Si nos vamos en primera instancia con la dirección, tenemos, por ejemplo, el diseño e implementación de estrategias, la revisión de indicadores de desempeño y las aprobaciones, lo que hace propiamente la dirección cuando se tienen que tomar decisiones de lo que va, del rumbo, de las cosas que tiene que hacer cada área en sí. También es clave que tenga ahí un proceso de aprobaciones. Tenemos la parte de comercial, el marketing, la parte de ventas, atención a clientes. En operaciones está sobre todo la entrega de productos o servicios, el aseguramiento de la calidad. En administración y finanzas tenemos la parte de compras, pagos, reclutamiento y selección de personal, contrataciones y onboarding. Onboarding, entiéndase como todo lo que tenemos que hacer cuando una persona ya se contrató y va a empezar a desempeñar ya sus actividades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? Bueno, desde asignarle su lugar, su cuenta de correo, sus herramientas, etcétera, hasta cómo va a empezar ya a hacer propiamente sus tareas en sí, las capacitaciones que tiene que tener, etcétera. Entonces, si tenemos al menos definidos estos procesos en sí por estas 4 funciones como están aquí divididos, pues ya podemos tener un buen control de la organización. Si somos una organización, digamos, pequeña, en realidad, conforme vamos creciendo o conforme necesitemos tener un control en otras áreas, en otras funciones, pues bueno, vamos a ir involucrando ahí más procesos, más personas en sí. Pero de entrada, esta es una recomendación que les hacemos para que
al menos con estos procesos se pueda tener ya establecido, definido, controlado lo que va a ser en el día a día la organización. Listo, pues ahí estaban las preguntas comunes. Ahora sí, vamos a irnos ya al chat, y si alguien quiere que le habilitemos su micrófono, bueno, también vamos a poder hacerlo. Me voy a regresar aquí un poquito en las preguntas del chat. Le contestamos ahí a Reinaldo, fue el último, y Eloaiza nos dice, ¿quién tienen que redactar los procesos estratégicos, tácticos y operativos? Pues es ahí la dirección, esa es su principal labor en sí, de cómo va a llevar, cómo va a implementar sus procesos estratégicos, porque caen dentro de su cancha, digamos, dentro de su terreno de juego. Entonces, la dirección es la que tiene que definir cómo va a ser esta parte de los procesos estratégicos. Nicolás nos pregunta, ¿qué aplicación buena y práctica existe para crear flujogramas que recomienden? Bueno, hay varias aplicaciones para hacer diagramas de flujo y diagramas de proceso. Dos muy buenas que utilizamos nosotros es Lucidchart, que ahorita se las van a escribir ahí en el chat. Le voy a pedir ahí a Laura o a Rodrigo que nos puedan apoyar a escribir el nombre. Y otra más es BPMN-IO. Este es para poder escribir diagramas de procesos. Estas son herramientas completamente en línea. La de BPMN-IO es gratuita inclusive. Lucidchart también te deja hasta un cierto número de diagramas y de símbolos de forma gratuita, pero esas te permiten, el caso de Lucidchart, hacer diagramas tanto de procesos como de flujo, como muchos otros tipos, ¿no? Con eso se puede comenzar bien, y la practicidad que tienen es que todo se opera en línea, en una aplicación, es una aplicación web, entonces no se tiene que instalar nada. Ahora, ¿qué tan seguido, nos pregunta Eve, se deben hacer revisiones o auditorías de los procesos? Aquí va a depender también del impacto que tenga el proceso. Por ejemplo, va a haber procesos que a lo mejor si son de temas financieros, o sea, de tesorería, de temas que se tengan que estar revisando constantemente, pues bueno, que hagamos revisiones prácticamente todos los días o cada semana, ¿no? Famosos cortes de caja, revisiones de saldos, ¿no? Sin embargo, lo común para los procesos administrativos en sí es que al menos haya entre 1 y 2 revisiones por mes en sí, para ver que las personas estén apegando, ¿no? También es válido que hagamos revisiones aleatorias, o sea, que les digamos a las personas, pues bueno, así de la nada voy a llegar, te voy a avisar un día antes que voy a hacerte una revisión de tus procesos para ver cómo estás trabajando, con qué tanto apego, y pues obviamente eso hace que las personas pues, tengan que estar siempre listas, ¿no? En lo que hacen el día a día, pegándose siempre para que puedan hacerlo. Bueno, Reinaldo Morán nos pregunta, bueno, hay varias herramientas, Vicio allí, bueno, ahí nos contestó la pregunta anterior. José Quintero, una guía de diseño y un manual debo considerar como procedimientos. Sí, o sea, hay diferentes tipos de manuales que podemos utilizar para documentar nuestros procesos. O sea, podemos hacer manuales de procesos y manuales de procedimientos. En el curso que tenemos de la siguiente semana les enseñamos justamente eso, cómo tienen que elaborar sus manuales de procesos en sí, qué elementos son importantes, apegándose a buenas prácticas como el ISO 9001 2015, que es un estándar de calidad. Entonces, ¿qué sugiere el ISO que incluyamos en este tipo de manuales? Pero puedo tener 2 manuales diferentes, tanto el de procesos como el de procedimientos. Sí, ahí Javier nos pregunta las instrucciones de trabajo. La instrucción de trabajo ya es la descripción de las tareas a nivel detallado. También ahí en el curso les explicamos ahí con ejemplos cuáles son propiamente el formato de las instrucciones de trabajo. Imagínate, ya es, si pensamos imagínense un caso de una pizzería donde puedo tener un manual de proceso que nos dice, bueno, ¿cómo atendemos un pedido de una pizza? Desde que la recibe el empleado hasta, digamos, el que toma la llamada por teléfono, hasta que el chico de entregas, de delivery, la proporciona al cliente, ¿no? Entonces el proceso van a ser todos los pasos que hace desde la llamada, el cocinar la pizza, el empaquetarla, hasta finalmente entregarla y cobrarla. El procedimiento va a ser, digamos, la receta de cocina, por ejemplo, qué tenemos que hacer para hacer la pizza hawaiana, por decir algo. Y ya la instrucción de trabajo es, bueno, ¿cómo hago una tarea en específico de esa receta de cocina? Por ejemplo, la masa de la pizza,
qué tengo que hacer en concreto para esa tarea de elaborar la masa. Hasta ese nivel llega ya el tema aquí de las instrucciones de trabajo. Bueno, cuando se mapean los procesos es recomendable que allí se indiquen los KPI o se manejen en otros documentos. En nuestros mismos documentos de los manuales de procesos, ahí es donde podemos establecer como tal los KPIs, los indicadores de desempeño. Y ahí inclusive es importante porque las personas que revisen esos documentos de procesos tendrán que tener claro cuáles son justamente sus indicadores para saber que, bueno, tienen que cumplirlos, ¿no? Esos indicadores comúnmente pues son métricas que vamos a tener ahí establecidas que lo correcto, bueno, es que tengan un umbral entre un valor mínimo y un máximo que tengan que estar cumpliendo, ¿no? Para que queden como aceptables. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento y una instrucción? El nivel de detalle. La instrucción de trabajo tiene todavía más nivel de detalle que el procedimiento. ¿Es lo mismo un diagrama de flujo y un diagrama de proceso? No, el diagrama de proceso tiene una concepción específica y hay un estándar, inclusive, para definir procesos, que es el BPMN, que son las siglas de Business Process Model Annotation, que es un estándar mundial, ya para definir como tal procesos. Entonces, a través de de diagramas de proceso de las herramientas propiamente que utilizan ese estándar, es como hago ya mis diagramas de proceso y utilizan cierta terminología, símbolos, que justamente aparecen en los procesos de negocio, que son los que se utilizan para conseguir los objetivos de negocio de la organización. Los diagramas de flujo no necesariamente, los diagramas de flujo no están pensados para hacer procesos, aunque se pueden utilizar también, los diagramas de flujo también se utilizan para denotar pasos, acciones que se hacen, por ejemplo, en un sistema de software, o que no necesariamente son tareas en sí que realizan las personas, sino pueden ser flujos de secuencia de datos, manejo de información, etcétera. Entonces, dan cabida a eso. Aquí, pues, también es algo importante a reconocer porque no hay un estándar para hacer diagramas de flujo, así con un estricto sentido, como sí lo hay para el tema de los procesos. Bueno, aquí del curso que imparten sobre políticas y procedimientos, ¿entregan plantillas o archivos? Sí, el curso que vamos a tener, que es el que les hemos comentado, es el curso de mapeo de procesos en sí. Ese vamos a darles, o sea, como parte de los recursos del curso, está justamente una serie de plantillas, ejercicios, ejemplos para que ustedes vean cómo otras organizaciones documentan propiamente ya sus procesos y los tomen como base para que puedan hacer los suyos, ¿no? ¿Cuánto tiempo, nos pregunta Javier, debería de tomar identificar un proceso y luego preparar un procedimiento? Todo procedimiento debe tener asociados instructivos de trabajo. No es necesario que todos los procedimientos tengan instructivos de trabajo, podemos llegar, si es hasta un primer punto en los procedimientos claro, cómo tienen que hacer las tareas, podemos dejarlo hasta ahí. Si necesitamos poner más detalle en sí, si es necesario precisar, pues tenemos que llegar hasta las instrucciones de trabajo en sí. ¿Y cuánto tiempo puede variar en función del tipo de proceso o procedimiento? Una métrica que tenemos establecida nosotros es que un proceso lo podemos tanto identificar, documentar y validar en un tiempo de 3 semanas, dependiendo obviamente les digo del tamaño, pero más o menos entre 2 y 3 semanas podemos tener ya un proceso completamente listo, definido y ya preparado ahí para que se implemente, para que ya todas las personas, una vez que esté definido, lo sigan correctamente, con base en esa definición. Nos pregunta ahí alguien que actualmente tomo de referencia a la ISO 9001, ¿alguna otra fuente que puede utilizar? Depende mucho ahí a qué se dedique tu compañía. Ahí puede haber más modelos de referencia que te pueden ayudar. Si quieres, escríbeme ahí a qué se dedica tu compañía y ahí te puedo sugerir algunos. Puede ser un video, una presentación, un formato aceptable para presentar procesos, inclusive procedimientos. Nos pregunta José Quintero, y sí es muy válido que utilicemos también elementos como videos. Por ejemplo, podemos tener, sí, un formato a lo mejor para definir, pues sabes que estas son las actividades a grosso modo que se hacen para un proceso o un procedimiento. Y podemos acompañarnos de un video
explicativo, donde le mostremos a la persona cómo se hace la actividad, ya sea un video que grabemos en nuestro teléfono con una cámara o una grabación de nuestra computadora. Por ejemplo, imagínense el cómo hacer una factura en sí. Podemos dejar un video de, pues así se entra el sistema de facturación, estos son los pasos. Eso va a facilitar muchísimo a la persona que tenga que hacer esas actividades porque lo va a poder ver de manera, digamos, mucho más gráfica, mucho más real y rápida, inclusive, a diferencia de que si tiene que leerlo y seguir paso por paso, ¿no? ¿A qué nivel de detalle, nos pregunta ahí Reinaldo, recomiendas hacer el mapeo de los procesos? Bueno, podemos llegar hasta un nivel de detalle, o sea, especificar todas las actividades propiamente. Aquí, obviamente, entre más detalle haya, más especificación, pues más claro va a ser. Aquí la clave es que podemos utilizar diferentes niveles para documentar nuestros procesos, desde un nivel muy general, que sirva para tener un contexto de las grandes actividades, y niveles muy específicos, inclusive tan detallados que sirvan esto como insumo para las personas para el área de TI, o para que podamos desarrollar propiamente un sistema que nos ayude como tal a seguir ya los pasos de manera muy detallada. Esto es algo importante, requerido, que se haga este nivel detallado, dado que pues, los sistemas sí tienen que tener todo el mayor nivel de detalle, de especificación para poder hacerlo. ¿Cómo serían las medidas de los KPIs? Nos pregunta Helena. Depende del KPI, Helena. O sea, depende de lo que quieras estar midiendo. O sea, puede ser, en cuanto a medidas, si te refieres ahí, puede ser tiempo, pueden ser número de defectos que se hayan encontrado, puede ser número de productos que se hayan realizado, pueden ser número de entregas, etcétera. Va a depender del proceso. Imagínate un proceso de reclutamiento y selección. Pues bueno, un KPI que puedo tener es, al final, cuánto tiempo me tomó reclutar a una persona. Hay empresas, por ejemplo, que dan este servicio y que le prometen a sus clientes que les va a tomar un máximo de 15 días el que lleven todo el proceso, ¿no? Así es su propuesta de valor. Pero puedo tener otros indicadores, otros KPIs que puedan ser, bueno, pues cuántos candidatos se obtuvieron, cuántas entrevistas se realizaron, o sea, cuántas se planearon y cuántas finalmente se concretaron, cuántas personas aceptaron ya pasar hasta un siguiente nivel, etcétera. O sea, todo va a depender del proceso propiamente. José Quinta nos hace otra pregunta. ¿Puede ser un video o presentación un formato aceptable? Sí, ahí ha contestado que sí es un formato aceptable. Sí es bueno tener un documento al menos base, guía, que muestre un poquito de contexto del proceso o procedimiento. Pero podemos dejar muy básico ese documento, muy sencillo, y lo demás acompañarlo con videos. Entonces, sí lo podemos hacer. ¿Cuál es el costo? No sé qué te referías ahí, María, si es el costo del curso, ahorita lo vamos a comentar. ¿Cuál es la periodicidad para actualizar los procedimientos? También puede variar mucho. Aquí, al principio, cuando empezamos a definirlos, sí es muy constante que, como tal, se estén teniendo que actualizar propiamente cada mes o cada 2 o 3 semanas. Conforme se va estabilizando, más el procedimiento ya no está teniendo que tener tantos cambios, pues ahí va a variar el tiempo propiamente en el que vamos a tener que actualizarlos. En sí, puede ser ya cada 3 meses o cada que surja una oportunidad de mejora, porque a lo mejor cambió una regla de negocio, una forma de operar o algo diferente que queremos hacer. Ok, ¿qué herramientas? Bueno, ya lo comentamos para mapear procesos, por ahí ya lo escribió Laura, ahí están ya, se las ponemos ahí en el chat. ¿Cómo se relacionan los puestos de organigrama en un diagrama de procesos? Ahí esa es una pregunta bien interesante, entonces Alejandrina, o sea, nuestro organigrama en sí va a ser la fuente de donde vamos a identificar cuáles son los roles y los responsables, tal cual que tenemos que tener definidos en nuestros diagramas de procesos. Si tenemos en nuestro organigrama, por ejemplo, dentro del área de recursos humanos, un rol que va a ser el analista de reclutamiento y selección, por ejemplo, pues ese es el puesto tal cual que tenemos que poner en nuestro diagrama de proceso, que es el responsable de hacer ciertas actividades como, por ejemplo, el buscar a las personas, publicar las bolsas de trabajo, hacer las entrevistas, etcétera. Entonces, siempre tendrá que estar mapeado ahí en nuestro diagrama de proceso
con respecto a lo que tenemos definido en el organigrama, porque justamente van a ser los responsables y tienen que estar dentro de su descripción de puestos, de lo que hacen, para justamente hacer notar que son responsables de esas actividades que van a estar plasmadas dentro de un diagrama de procesos. Me pregunta José, ¿hay alguna norma que dicte las directrices de cómo deben levantarse los procesos de una organización? No hay tanto una norma o algo que establece. Aquí más bien son una serie de prácticas, que justamente esto lo comentamos en el curso de mapeo. Les explicamos ahí cuáles son las actividades que implican al momento de realizar un mapeo de proceso, o sea, cuáles son buenas prácticas, cómo tienen que hacer las entrevistas, cómo tienen que hacer ciertas actividades para que la identificación como tal de esos procesos resulte muy, muy efectiva, ¿no? Porque lo que sí llega a pasar muchas veces, que cuando las personas empiezan a realizar su identificación y mapeo de procesos, es que si no toman estas buenas prácticas, estas acciones recomendadas, pues se tardan muchísimo, se tardan a veces hasta más de 2 semanas, y eso es un problema porque pues obviamente es tiempo involucrado ahí que se está teniendo, y muchas veces, a veces se termina de hacer el mapeo y a veces no coincide, ¿no?, con lo que es la realidad. Entonces, sí tenemos que prepararnos con esas técnicas, con esas prácticas, para que lo hagamos de manera eficaz y podemos hacer levantamientos de procesos muy rápido y muy apegados a la realidad, de que sea el proceso que estemos identificando, mapeando y documentando muy consistente con lo que se hace en el día a día. Sí, aquí me dice Reinaldo que con base en lo que comentas, ¿es recomendable realizar la descripción de puestos antes que el mapeo? Sí, o sea, es una base ahí. De hecho, el organigrama es bueno que lo tengamos ya completamente definido, establecido, que sea consistente, después hacer nuestra descripción de puestos, y posterior a eso, ya que sabemos quién es responsable de qué, entonces ahora sí, como tal, empezar ya a hacer nuestro mapeo de procesos. Vamos a ver otra pregunta. Nos dice José, ¿hay alguna norma que dicte las directrices? Bueno, eso es lo que contesté. ¿Podemos hacer la caracterización u hoja de proceso y las fases de proceso documental en un diagrama? Sí, todo puede quedar establecido ya en nuestro diagrama de proceso de manera muy clara y consistente para que todo el mundo lo pueda estar entendiendo. La mejora de proceso de automatización pueden hacerse desde el mapeo, es preferible aplicarlas después. Se puede hacer desde el mapeo, o sea, puedo también hacer cosas ya pensando en que mi mapa de procesos pueda estar ya listo para que se automatice, o sea, para que entren ahí sistemas, herramientas que me agilicen el cómo se realizan las actividades. La redacción de documentos, ¿cuáles las mejores prácticas? Los tiempos verbales. Sí, toda esta parte de la redacción de documentos, los tiempos verbales, las mejores prácticas, sí, es un compendio de cosas, que justamente eso es lo que revisamos en este curso de mapeo de procesos de la siguiente semana, para explicarles propiamente qué es lo que tienen que hacer. O sea, cosas como cómo tienen que definirse las etapas, con qué uso de palabras, las actividades que tienen que estar definidas en tipo infinitivo, cómo hacer los diferentes desdobles, diferentes niveles. Todo eso es la parte ahí que lo revisamos a detalle. ¿No deberían basarse los procedimientos en las descripciones de puestos? Sí, tanto los procesos como los procedimientos tienen que basarse en las descripciones de puestos, Francisco Lozano. Ahí es algo importante, porque esas descripciones de puestos justamente va a ser lo que vamos a tener ya acordado con las personas, desde su contratación hasta lo que van a hacer ya en el día a día. Nos comenta ahí que la empresa en la que labora es una financiera y utilizo como guía el ISO 9001. Sí te puede servir ahí el ISO 9001. Otros modelos de referencia está el COMO, con doble M. Chécate ese modelo. Ese es otro que te da una pauta para que definas tus procesos mucho del tema de financiero, pero el ISO 9001 te puede ayudar también muchísimo, y sin problema puedes tener todas las prácticas necesarias para que definas consistentemente tus procesos con base en el ISO. María Benavente nos pregunta, ¿quién hace o redacta los procedimientos? ¿No son los dueños de los procesos quien los revisa? Puede ser que los haga el dueño del proceso, propiamente, una vez que lo definimos. Puede ser alguien del que se auxilie el dueño del proceso. Imagínense, como dueño del proceso, el gerente de operaciones. Entonces, puede ser ese que lo defina, lo levante, pero puede apoyarse de alguien más en su equipo de trabajo para que los documente, pero siempre el dueño del proceso tiene que dar el visto bueno. Y
aprobar que efectivamente quede así definido el proceso. Otra pregunta de Reinaldo: ¿cómo podemos llevar el control documental de todos los diagramas, formatos, etcétera? Esto es con herramientas en sí. Hay herramientas que te permiten, Reinaldo, llevar la gestión de tu repositorio para que puedas tener un control de cada uno de los documentos, de cada una de las cosas que se hacen, para que tengas control de accesos, de seguridad, un control de versiones, saber quién modificó qué, cuándo, que nada más haya ciertas personas que puedan modificarlo. Para eso también nosotros damos un servicio que les apoyamos a implementar un repositorio de documentos a través de Google Drive en sí, con ciertas características adicionales que ponemos para que tengan justamente implementado ese servicio. Si a alguien le puede interesar el tener la implementación de un repositorio para su control documental, ahí nos puede escribir y con gusto lo platicamos. ¿Con qué herramienta puedo medir la eficiencia del proceso? Bueno, hay herramientas de software que te lo pueden automatizar el proceso de medición en sí. Herramientas como los BPMS, que son los Business Process Management Solutions, que te ayudan a obtener propiamente ya cuánto tiempo se está tardando cada actividad, cada cosa, los datos que capturan en cada una de las actividades. Entonces, ese tipo de herramientas te automatizan todo el tema de medición. Alguna herramienta, por ejemplo, para medir esos, de las que conocemos nosotros, está, por ejemplo, Floxu, Visagi, todas las plataformas que son BPMS, entran fabricantes como Microsoft, como Oracle, como IBM, etcétera. Todas estas mismas les pueden ayudar. Cada una son de diferentes precios, tienen diferentes características. También les podemos ayudar ahí a implementar herramientas que son desde un bajo costo, que tenemos implementadas con empresas pequeñas, de 5 personas, hasta empresas muy grandes, para que puedan ustedes llevar un control adecuado del monitoreo de sus procesos. Ese orden o pasos para realizar la documentación de un sistema de gestión de calidad para la empresa sin llegar al ISO es importante. ¿En qué orden debería empezarse una empresa que inicia desde cero? Sí, aquí el orden para que empiece una empresa, ahí Javier, es desde, si no tenemos nada, o sea, la parte central es la estructura organizacional. La estructura organizacional, la descripción de los puestos, y empezar a identificar cada uno de los procesos en sus diferentes categorías en sí, y de hecho, a pesar de que no lleguemos a la certificación, o sea, podemos dejar todo listo, con todas las prácticas que nos sugiere el ISO, para establecer un sistema ya de gestión de calidad, para que operemos de esa manera. Ya un siguiente paso, pues ya sería nada más, a lo mejor, presentar la certificación, pero podemos comenzar toda nuestra iniciativa de definir, documentar procesos, pensando en el modelo de referencia ISO 9001-2015, para dejar todo alineado. José Quinta nos pregunta: ¿estoy obligado a documentar el cambio de un proceso cada vez que se adapte las operaciones, cuando cambie los productos o servicios que se entregan? Sí, o sea, cada que hay un cambio importante, que metemos una nueva actividad, un nuevo formato, todo, sí es obligado que hagamos los cambios. Tiene que estar reflejado tal cual, porque si queremos exigirle o pedirle a las personas que, pues, obviamente utilicen esos formatos, esos nuevos cambios, esas nuevas actividades, pues obviamente tiene que estar definido, y tuvimos que habérselos dado a conocer, que justamente hubo un cambio y que tienen que adaptarse a esos. Mamá que Benton nos pregunta: ¿qué se debe hacer primero, el mapeo o el desarrollo escrito del proceso? Primero es el mapeo. El mapeo es la identificación de qué es lo que hacemos, cuáles son las actividades, quién las hace, en qué momento, en qué secuencia, quiénes están involucrados, cómo se relacionan las personas entre sí para ese proceso, y después empezamos a hacer ya el trabajo escrito. Para hacer los mapas, ahí nos apoyamos de ciertos diagramas que son de fácil, digamos, utilización, para que se mapeen rápidamente y queden identificados en una primera fotografía, y después de ahí ya se empiezan a detallar en el documento escrito o en la documentación. ¿Qué herramientas de PMS recomiendas para empresas pequeñas, de 5 a 15? Ahí es Visagi o Floxu. Nosotros somos partners de Floxu, les apoyamos ahí a llevarlas a cabo. Esta no es una herramienta que implique tanto, se automatiza, se implementa de manera muy rápida. Entonces, si quieren empezar un proyecto inicial, digamos, para automatizar sus procesos, ese les recomendaríamos muchísimo. No implica, como les digo, incurrir
en grandes costos, como otras plataformas, otras herramientas, pueden hacerlo desde una empresa, por ejemplo, aquí de 5 a 15 empleados, y les va a funcionar muy bien para los fines de control de sus procesos. ¿Hay metodologías de mapeo de procesos? ¿Y cuáles son? Sí, hay varias metodologías de mapeo de procesos. En sí tenemos los mapas de relación, tenemos los lanes, tenemos la parte ya de los mapas que son a nivel detallado. Todo esto lo vemos nuevamente en el curso, o sea, les explicamos cada una de ellas. El CIPOC es otra en metodología, etcétera. Hay muchas, en específico, dependiendo del nivel al que quieras estar mapeando los procesos. Me preguntan aquí si vamos a mandar el webinar. Sí, lo vamos a estar mandando la grabación propiamente para que toda la tengan, la puedan estar consultando. Y listo. Bueno, pues ahí la última pregunta que contesté. Con eso vamos a terminar propiamente. Entonces, sin más, con eso terminamos. Les agradezco mucho a todos su participación y seguimos ahí al contacto con ustedes. Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Hasta luego.